¿Alguna vez te has sentido cansado, como si estuvieras luchando por mantener la fe en medio de un mundo que parece desmoronarse? ¿Has sentido el peso de las preocupaciones, la soledad o las pruebas que parecen no tener fin? Si es así, esta historia es para ti. Porque detrás de las páginas del libro de Filipenses no hay simplemente una carta antigua. Hay una voz viva que sigue hablando al corazón de los que sufren, de los que esperan, de los que creen. Imagina esto, un hombre encarcelado, con cadenas en sus manos, sin saber si vivirá o morirá. A su alrededor, oscuridad, frío y silencio. Y sin embargo, desde ese lugar, escribe una de las cartas más alegres, esperanzadoras y poderosas de toda la Biblia. Ese hombre es Pablo, y su mensaje atraviesa los siglos para recordarnos algo que todos necesitamos escuchar. La verdadera alegría no depende de lo que nos rodea, sino de quien vive dentro de nosotros. Filipenses no es solo una carta, es un tesoro espiritual. En ella encontramos consuelo para el alma cansada, fuerza para el corazón abatido y luz para los que caminan en medio de la noche. Es la voz de Dios diciéndonos, no te rindas. Aún en la prisión puedes tener paz. Aún en la tormenta puedes tener gozo. Aún en la pérdida puedes hallar propósito. Porque esta carta no nació del éxito ni de la abundancia, sino del dolor transformado en esperanza. Pablo no escribió desde la comodidad, sino desde la adversidad, y fue precisamente ahí, en la prueba, donde descubrió el secreto que todos buscamos, una paz que sobrepasa todo entendimiento y una fortaleza que solo Cristo puede dar. Así que abre tu corazón. Esta no es solo una historia sobre el pasado, es una historia sobre ti, sobre mí, sobre todos los que alguna vez se sintieron encadenados por la vida. Porque al conocer la historia completa del libro de Filipenses, descubrirás que las cadenas no siempre significan prisión, a veces significan propósito. Antes de comenzar esta poderosa historia, quiero invitarte a hacer algo muy importante. Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de las historias bíblicas que transforman vidas. Y déjame una pregunta en los comentarios. ¿Qué significa para ti tener paz en medio de la tormenta? Tu comentario puede ser la semilla que inspire a otros. Así que quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar hoy puede cambiar la manera en que enfrentas tus pruebas. Esta es la historia completa del libro de Filipenses. Y te aseguro que al terminar este video, entenderás que aún en las cadenas hay esperanza. 1. El origen de una carta nacida en prisión. Imagina por un momento el silencio de una celda romana. Las paredes frías de piedra, una pequeña abertura dejando pasar apenas un hilo de luz y el sonido de unas cadenas que tintinean cada vez que el prisionero se mueve. Allí está Pablo, el apóstol de Cristo, un hombre que ha recorrido ciudades, mares y desiertos llevando el mensaje del Evangelio, pero que ahora se encuentra encerrado injustamente. A primera vista, parecería que su misión terminó. Pero lo que el enemigo pensaba que sería el final, Dios lo usaría como un nuevo comienzo. A pesar del encierro, el espíritu de Pablo no estaba cautivo. Su cuerpo estaba encadenado, sí, pero su alma ardía con una libertad que solo Cristo puede dar. En medio del dolor, del cansancio y del aislamiento, nace una inspiración divina. Pablo toma un trozo de pergamino y con una mano temblorosa pero firme empieza a escribir una carta. No escribe quejas ni lamentos, escribe palabras de esperanza, de consuelo y de amor. Escribe una carta que siglos después seguiría fortaleciendo corazones en todo el mundo. La carta a los Filipenses. Esta carta no es un documento frío o teológico, es una carta profundamente humana y espiritual. En ella, Pablo abre su corazón a una comunidad que él ama con ternura, los creyentes de Filipos.
Una iglesia pequeña, pero fiel. Un grupo de personas que, a pesar de las dificultades, habían permanecido firmes en la fe y en el apoyo al apóstol. Mientras muchos lo habían olvidado, ellos seguían recordándolo, orando por él y enviándole ayuda. El motivo principal de esta carta era el agradecimiento, pero al mismo tiempo era un mensaje de aliento. Pablo sabía que los filipenses también enfrentaban pruebas, persecuciones y desánimo. Por eso, desde su celda, él les enseña, y nos enseña a nosotros, que el gozo verdadero no depende de las circunstancias, sino de la presencia de Cristo. En aquellas líneas escritas a la luz de una lámpara tenue se esconde uno de los secretos más profundos de la fe. La alegría que brota incluso en medio del sufrimiento. Pablo no se queja de las cadenas, las convierte en instrumento para predicar. No maldice su situación, la transforma en un testimonio vivo de que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Cada palabra que escribe lleva el eco de su experiencia con Cristo. Cada frase está impregnada de fe. Y aunque quizá él no lo sabía, esas palabras no solo llegarían a Filipos, sino a millones de corazones a lo largo de los siglos. La prisión de Roma se convirtió en el taller donde el Espíritu Santo forjó una de las cartas más poderosas del Nuevo Testamento. Así comienza la historia del libro de Filipenses, una carta nacida en medio de cadenas, pero llena de libertad, escrita en un lugar oscuro, pero iluminada por la luz del Evangelio, inspirada por un hombre que, aunque estaba preso, vivía como el más libre de todos, porque Cristo habitaba en su corazón. 2. La primera iglesia en suelo europeo. Después de muchas jornadas de viaje, de noches bajo las estrellas y días caminando por caminos polvorientos, Pablo llega a un lugar que marcaría para siempre la historia del cristianismo. La ciudad de Filipos. No era una ciudad cualquiera. Filipos estaba situada en Macedonia, una región que hoy sería parte de Grecia, y en aquel tiempo era una colonia romana muy importante. Sus calles estaban llenas de soldados retirados del ejército de Roma, comerciantes de todas partes y templos dedicados a múltiples dioses. Era un punto de encuentro entre Oriente y Occidente, una mezcla de culturas, lenguas y creencias. Pablo no había planeado llegar allí. Su intención era ir hacia Asia, pero Dios tenía otros planes. Una noche, mientras descansaba en su viaje misionero, tuvo una visión. En ella, un hombre macedonio se le apareció y le rogó con palabras que quedaron grabadas en su corazón: «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Hechos 16:9. Fue una llamada divina, una señal que no podía ignorar. Sin dudar, Pablo entendió que era el Espíritu Santo guiándolo hacia una nueva frontera del Evangelio, Europa. Así, acompañado de Silas, Timoteo y Lucas, Pablo zarpa desde Troas y cruza el mar Egeo. El viaje no fue fácil. Las olas golpeaban la embarcación y el viento rugía, pero la determinación de Pablo era firme. Al llegar al puerto de Neápolis, respira profundamente el aire europeo por primera vez. Luego, recorre unos kilómetros por la famosa calzada romana llamada la Vía Egnatia, hasta llegar a Filipos. Filipos era una ciudad orgullosa de su identidad romana. Sus habitantes gozaban de derechos especiales, hablaban latín y vivían bajo las leyes del imperio. A simple vista, no parecía el mejor lugar para predicar un mensaje sobre un carpintero judío crucificado y resucitado. Pero Pablo sabía que Dios no lo había llevado allí por casualidad. Cada paso que daba estaba dirigido por el Espíritu. Como no había sinagoga en la ciudad, lo que indica que había muy pocos judíos, Pablo buscó un lugar donde la gente se reuniera para orar. Preguntando aquí y allá, supo que a las afueras, junto al río Gangites, algunas mujeres se reunían los sábados para adorar a Dios. Aquel pequeño grupo, lejos del bullicio del mercado y del orgullo romano,
sería el terreno fértil donde la semilla del Evangelio germinaría por primera vez en Europa. Y así, un sábado por la mañana, Pablo y sus compañeros se acercaron al río. Las mujeres estaban allí, probablemente vestidas con túnicas sencillas, conversando y orando en silencio. Cuando Pablo comenzó a hablarles, no lo hizo con un tono altivo, sino con el fuego de alguien que lleva la verdad viva en el alma. Les habló de Jesús, del Hijo de Dios que vino al mundo, murió en la cruz y resucitó para ofrecer perdón y vida eterna. Aquellas palabras cruzaron el aire como una brisa suave, pero una de las mujeres las recibió como una llama encendida en su corazón. Su nombre era Lidia, una comerciante de púrpura de la ciudad de Tiatira. Era una mujer de recursos, independiente y temerosa de Dios. La Biblia dice que el Señor abrió su corazón para que atendiera lo que Pablo decía. Hechos 16:14. Ese momento cambió su vida para siempre. Lidia fue bautizada junto con toda su casa, y no solo aceptó el mensaje, sino que también insistió en que Pablo y sus compañeros se hospedaran en su hogar. Su casa se convirtió en el primer centro cristiano de toda Europa. Desde ese día, la fe en Cristo comenzó a echar raíces en Filipos, no con grandes templos ni multitudes, sino con corazones sinceros dispuestos a servir. El Evangelio había cruzado el mar. Lo que comenzó con una visión se transformó en una realidad gloriosa. La primera iglesia europea había nacido. Una iglesia que no surgió en palacios ni plazas imperiales, sino junto a un río, con una mujer de fe y un grupo de creyentes que decidieron abrir sus corazones al poder transformador de Dios. Pablo sabía que algo grandioso había empezado. Mientras el sol caía sobre las colinas de Macedonia, quizá levantó sus ojos al cielo y sonrió. El mensaje de Cristo había llegado a Europa y ya nada volvería a ser igual. 3. Lidia, la mujer que abrió su corazón. A orillas del río, bajo el sol suave de la mañana, el aire de Filipos parecía tranquilo, pero en el mundo espiritual algo grande estaba a punto de suceder. Entre las mujeres que se reunían allí para orar, una en especial escuchaba con atención las palabras del apóstol Pablo. Su mirada reflejaba inteligencia, serenidad y una curiosidad profunda. Su nombre era Lidia, una mujer de Tiatira, comerciante de púrpura, un tinte muy valioso y símbolo de riqueza y nobleza en aquellos tiempos. Era una empresaria próspera, pero también una mujer temerosa de Dios. Lidia no era judía de nacimiento, pero su corazón buscaba la verdad. Había dejado atrás los ídolos de su cultura y adoraba al Dios de Israel, aunque aún no conocía el mensaje completo del Evangelio. En aquel momento, mientras Pablo hablaba, no eran simplemente palabras humanas las que ella oía, era el Espíritu Santo tocando las puertas de su alma. Pablo les hablaba de Jesús con pasión. Contaba cómo el Mesías había venido al mundo, cómo sanó a los enfermos, amó a los pecadores y murió en una cruz por todos. Pero lo más poderoso era su resurrección, la victoria sobre la muerte, la promesa de una vida nueva. Cada palabra caía en el corazón de Lidia como lluvia sobre tierra seca. No se trataba de una emoción pasajera, era una revelación. La Biblia dice algo hermoso en Hechos 16:14. Y el Señor abrió el corazón de Lidia para que atendiera a lo que Pablo decía. Esa frase encierra un milagro silencioso. No hubo relámpagos ni voces del cielo, pero dentro de ella se produjo una transformación eterna. Fue Dios mismo quien abrió su corazón, y cuando Dios abre algo, nada ni nadie puede cerrarlo. Con lágrimas en los ojos y una sonrisa de paz, Lidia tomó la decisión más importante de su vida. Creyó en Jesucristo. No fue una fe superficial, sino completa. Tan grande fue su convicción que inmediatamente quiso ser bautizada junto con toda su familia.
Imagínala entrando al río, el mismo donde oraba cada semana, pero ahora con un propósito diferente. El agua fresca cubría su cuerpo mientras su alma era lavada y renovada. En ese instante, una nueva hija del reino nacía en Filipos. Pero su fe no se quedó solo en palabras. Al salir del agua, Lidia miró a Pablo y a sus compañeros y les dijo con determinación: «Si habéis juzgado que soy fiel al Señor, entrad en mi casa y posad». Era más que una invitación a hospedarse. Era una declaración de compromiso con la obra de Dios. Lidia abrió las puertas de su hogar y con ello abrió las puertas del Evangelio en Europa. Su casa se convirtió en el primer lugar de reunión de los creyentes filipenses, un refugio de oración, comunión y enseñanza. A partir de ese día, la vida de Lidia cambió por completo. Lo que antes era un negocio próspero se transformó en una herramienta para bendecir a otros. Su casa, que antes recibía a clientes y comerciantes, ahora recibía a discípulos y creyentes. Sus recursos, su tiempo y su influencia se pusieron al servicio de Cristo. Lo más asombroso es que Dios eligió a una mujer para iniciar su obra en Filipos. En una cultura dominada por hombres, Lidia se convirtió en un testimonio de que el Evangelio no discrimina, sino que eleva. Fue la primera persona convertida al cristianismo en toda Europa. Su nombre quedó grabado no solo en las páginas de la Biblia, sino en la historia de la fe. Pablo debió ver en ella una señal clara de que el Espíritu Santo estaba obrando poderosamente en aquel lugar. La semilla había caído en buena tierra y pronto daría fruto abundante. Lidia no sabía que, gracias a su disposición, surgiría una iglesia que se convertiría en una de las más fieles y generosas del ministerio de Pablo. Así, en un rincón tranquilo junto al río, comenzó una revolución espiritual que cruzaría siglos y continentes. Lidia, la mujer de púrpura, se transformó en símbolo de fe, hospitalidad y entrega. Una historia que demuestra que Dios no busca multitudes, sino corazones dispuestos a escuchar y obedecer. Si esta historia está tocando tu corazón, si alguna vez has sentido que las pruebas de la vida te sobrepasan, pero aún así sigues creyendo que Dios tiene un propósito, entonces detente un momento y apoya este mensaje. Dale me gusta a este video para que más personas puedan escuchar esta palabra. Escribe en los comentarios: «Cristo es mi fortaleza», y juntos llenaremos esta comunidad de fe y esperanza. Recuerda, cada me gusta, cada comentario y cada suscripción hacen que este mensaje llegue a más almas que hoy necesitan escuchar que la paz de Dios sigue viva, incluso en medio del dolor. 4. La liberación en la cárcel de Filipos. La ciudad de Filipos, que días antes había sido testigo de la conversión de Lidia y su familia, ahora sería escenario de uno de los milagros más impresionantes del ministerio de Pablo. Después de que el Evangelio comenzó a expandirse, no todos estaban contentos con la presencia de los misioneros. En las calles del mercado, la predicación de Pablo y Silas empezó a incomodar a quienes ganaban dinero explotando la superstición y el engaño. Un día, mientras caminaban por la ciudad, se les acercó una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Este espíritu le daba la habilidad de predecir el futuro y sus amos ganaban mucho dinero gracias a ella. Durante varios días, la muchacha los seguía gritando: «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian el camino de la salvación». Aunque sus palabras eran verdaderas, su motivación no venía de Dios, sino de un espíritu maligno que intentaba confundir y distraer. Finalmente Pablo, lleno del Espíritu Santo, se volvió hacia ella y dijo con autoridad: «Te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella». En ese instante, el espíritu la dejó libre. La muchacha fue liberada, pero sus amos
Al ver que habían perdido su fuente de ganancias, se llenaron de furia. Sin entender lo que Dios había hecho, arrastraron a Pablo y a Silas ante las autoridades romanas. Los acusaron falsamente de alborotar la ciudad y enseñar costumbres contrarias al imperio. La multitud se unió al escándalo, gritando, empujando, insultando. Sin juicio justo, los magistrados ordenaron que los azotaran. Los soldados los desnudaron parcialmente y les dieron una brutal paliza con varas. Sus espaldas quedaron cubiertas de heridas sangrantes, sus cuerpos temblaban de dolor. Luego los arrojaron a la cárcel, encargando al carcelero que los vigilara con cuidado. El hombre, cumpliendo las órdenes, los llevó al calabozo más profundo, oscuro, húmedo y helado, y les aseguró los pies en el cepo, una especie de madera pesada que los inmovilizaba completamente. Y allí estaban, golpeados, cansados, con heridas abiertas, rodeados de oscuridad y cadenas. Pero lo que sucedió después desafía toda lógica humana. A medianoche, cuando la mayoría de los prisioneros dormían o gemían de dolor, de una de las celdas comenzó a escucharse algo inesperado, voces cantando. Era Pablo, y junto a él, Silas. En lugar de quejarse, estaban orando y alabando a Dios. Su fe no dependía de su libertad, dependía de su comunión con el Señor. El eco de sus cantos llenó el lugar. Los otros prisioneros los escuchaban con asombro. ¿Quién puede cantar en medio de semejante sufrimiento? Solo quienes tienen el alma libre, aunque su cuerpo esté encadenado. Entonces, en ese momento de adoración pura, el cielo se conmovió. De repente, un terremoto poderoso sacudió los cimientos de la prisión. Las paredes temblaron, las puertas se abrieron y las cadenas de todos los prisioneros se soltaron. Era la intervención directa de Dios. Nadie podía negar que lo sobrenatural había invadido aquel calabozo. El carcelero, despertando sobresaltado, vio las puertas abiertas y pensó que los prisioneros habían escapado. Sabía que, según la ley romana, perder a un preso significaba la muerte. Desesperado, sacó su espada para quitarse la vida, pero Pablo gritó con fuerza: «No te hagas ningún daño, todos estamos aquí». El hombre, temblando, pidió luz, corrió hacia ellos y cayó de rodillas, temeroso y quebrantado. Había visto algo más que un terremoto. Había presenciado el poder de un Dios real. Con lágrimas en los ojos, dijo las palabras que cambiarían su destino: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». Pablo respondió con una de las frases más hermosas del Evangelio: «Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa». Aquella noche, el carcelero los llevó a su casa, les lavó las heridas y les ofreció comida. En medio de la madrugada, él y toda su familia fueron bautizados. De un carcelero endurecido, se convirtió en un hermano en Cristo. Su hogar se llenó de gozo y la fe comenzó a extenderse aún más en Filipos. Al amanecer, los magistrados enviaron mensajeros para liberar a Pablo y Silas en silencio. Pero Pablo, sabiendo que eran ciudadanos romanos y que habían sido azotados sin juicio, exigió que las autoridades vinieran personalmente a reconocer su error. Los magistrados, atemorizados, fueron y los liberaron con respeto. Antes de dejar la ciudad, Pablo y Silas regresaron a la casa de Lidia. Allí se reunieron con los creyentes, oraron juntos y los animaron a permanecer firmes. Aquella iglesia, nacida entre oraciones, lágrimas y milagros, sería una de las más fieles de todo el ministerio de Pablo. Así, la cárcel que pretendía detener el Evangelio se convirtió en un altar de adoración. Las cadenas se rompieron, no solo las de hierro, sino las del miedo y la incredulidad. Porque cuando un corazón confía en Dios, incluso en medio de la noche más oscura, el cielo siempre responde. 5. El vínculo indestructible entre Pablo y los filipenses. Con el paso de los días, el aire en Filipos volvió a calmarse, pero algo había cambiado para siempre. En aquella ciudad romana,
donde las leyes del imperio se imponían con dureza y los templos paganos dominaban las colinas, había nacido una comunidad distinta, una familia espiritual unida por la fe en Cristo. Y esa familia, pequeña pero firme, tenía un lazo especial con el apóstol Pablo, un vínculo tan profundo que resistiría el tiempo, la distancia y las pruebas más duras. Después de ser liberado de la cárcel, Pablo no se marchó con rencor ni con miedo. En lugar de huir, buscó a los hermanos en la fe, los abrazó y los animó a seguir adelante. Aquellos primeros creyentes, Lidia, el carcelero, su familia y algunos más, se miraban entre lágrimas y sonrisas. Habían visto el poder de Dios con sus propios ojos. Cadenas rotas, corazones transformados y una nueva vida en comunidad. Desde ese día, Filipos se convirtió en un faro de luz en medio del mundo pagano. Años después, cuando Pablo ya no podía viajar libremente porque estaba preso en Roma, su corazón seguía unido a ellos. En sus pensamientos volvía una y otra vez a esa pequeña iglesia que había nacido entre milagros. Por eso, cuando escribió su carta a los filipenses, no lo hizo como un maestro distante, sino como un padre espiritual que se dirige a sus hijos con ternura. Se notaba en cada palabra, en cada línea, en cada recuerdo. «Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de vosotros», escribió. «Siempre que oro por todos vosotros, lo hago con alegría». Estas palabras no eran simples frases formales. Eran el desahogo de un corazón lleno de gratitud. Pablo había fundado muchas iglesias, pero ninguna lo había acompañado con tanto amor y fidelidad como la de Filipos. Ellos no solo escuchaban su enseñanza, sino que también se preocupaban por su bienestar. Mientras otras comunidades se alejaban o se olvidaban de él, los filipenses seguían enviándole ayuda. Reunían ofrendas, escribían cartas y enviaban mensajeros, todo con un mismo propósito: sostener al apóstol en su misión. No lo hacían por obligación, sino por amor. Ellos sabían que Pablo había entregado su vida por el Evangelio y querían ser parte de esa obra. Pablo veía en ellos algo más que discípulos, veía amigos verdaderos. En una época donde las prisiones eran lugares de abandono y vergüenza, recibir apoyo era casi un milagro. Los filipenses, sin importar la distancia ni el peligro, enviaron a Epafrodito con una ayuda económica para el apóstol. Ese gesto de generosidad tocó profundamente su corazón, pero el vínculo entre ellos no se basaba solo en los regalos materiales. Lo que realmente unía a Pablo con los filipenses era el mismo espíritu, el amor por Cristo, la fe inquebrantable y la alegría que brotaba incluso en medio del sufrimiento. Por eso, en su carta, el apóstol repite una palabra una y otra vez: gozo. El gozo de Pablo no venía de la comodidad ni de la libertad, sino de saber que sus hijos espirituales seguían firmes, viviendo con fe y unidad. Él no se quejaba de su encierro, al contrario, decía que incluso sus cadenas habían servido para avanzar el Evangelio. Su prisión era, para él, una oportunidad más para glorificar a Dios. En esa carta, Pablo les comparte su corazón de manera abierta y sincera. Les dice que los lleva en el corazón, que ellos son partícipes de su gracia y que confía en que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Era su manera de decirles: no se rindan, sigan adelante, Dios está obrando en ustedes. Los filipenses, por su parte, no eran una iglesia rica ni poderosa, pero su generosidad los hacía inmensos. Mientras muchas comunidades dudaban o se distraían, ellos se mantenían fieles. Eran la prueba viva de que el amor cristiano no se mide por lo que se tiene, sino por lo que se entrega. El vínculo entre Pablo y los filipenses no era político, ni social, ni religioso en el sentido tradicional. Era algo más profundo, una comunión espiritual nacida del sufrimiento compartido,
del servicio y del amor. Cuando Pablo se sentía solo, pensaba en ellos. Cuando oraba, daba gracias por ellos, y cuando escribía, lo hacía con alegría, sabiendo que aquella iglesia seguía siendo un testimonio vivo del poder de Dios. Podemos imaginarlo en su celda, con las manos encadenadas, sonriendo mientras recordaba los rostros de Lidia, del carcelero, de Epafrodito. Su cuerpo estaba en Roma, pero su corazón seguía en Filipos, porque la verdadera comunión no depende de la distancia, sino del amor. Así nació uno de los lazos más puros del Nuevo Testamento, el de un apóstol y una iglesia pequeña, unidos por un mismo espíritu, fortalecidos por el sufrimiento y sostenidos por la alegría del Evangelio. Un vínculo que, aunque el tiempo haya pasado, sigue inspirando a millones de creyentes en todo el mundo a vivir con gratitud, amor y fe inquebrantable. 6. Pablo prisionero, pero lleno de alegría. El sonido de las cadenas resonaba suavemente en la celda cada vez que Pablo movía las manos. El aire era húmedo y pesado, y la luz del día apenas lograba colarse por una rendija en la pared. Muchos en su lugar habrían caído en la desesperación o el silencio, pero Pablo no. En lugar de dejarse consumir por la tristeza, escribía. En lugar de quejarse, oraba. Y en lugar de lamentar su situación, hablaba de algo que parece imposible para quien no conoce a Cristo, la alegría. Sí, Pablo estaba preso, privado de su libertad, vigilado constantemente por soldados romanos, con el cuerpo cansado y las cicatrices de los azotes aún visibles. Pero en su corazón reinaba una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Desde esa prisión en Roma, comenzó a escribir una carta que sería un canto a la esperanza. Una carta dirigida a sus amados hermanos de Filipos, los mismos que nunca lo habían olvidado, los que lo habían acompañado con oraciones y ayuda, incluso desde la distancia. En sus palabras no había amargura, sino gratitud. «Me gozo grandemente en el Señor», escribió. «¡Qué contradicción tan divina! ¿Cómo alguien puede hablar de gozo mientras está encadenado?» Pablo había comprendido una verdad que pocos entienden. La felicidad no depende de las circunstancias, sino de la relación con Cristo. Cada día, los guardias romanos lo escuchaban orar, cantar y hablar de Jesús. Algunos, al principio, se burlaban. Otros se quedaban en silencio, intrigados por esa fe que ni la prisión podía apagar. Y poco a poco, el Evangelio comenzó a extenderse incluso dentro de las murallas del imperio. Pablo decía con convicción: «Lo que me ha pasado ha servido más bien para el progreso del Evangelio». Imagina ese cuadro, el apóstol, con las muñecas marcadas por el hierro, levantando la mirada y sonriendo, mientras dicta palabras llenas de esperanza a su escriba. Sus ojos brillan con una luz que no viene del sol, sino de la presencia del Espíritu Santo. Para él, cada cadena era una oportunidad para hablar de Cristo, cada guardia un alma que necesitaba salvación. Lo más hermoso es que su alegría no era fingida. Pablo no negaba su sufrimiento, pero lo veía como parte del propósito de Dios. Entendía que sus pruebas no eran castigos, sino caminos para glorificar a Cristo. En sus propias palabras: «Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia». Filipenses 1:21. Con esa frase, Pablo resume toda su fe. Vivir para él era servir y reflejar a Jesús. Morir lejos de ser una tragedia era el comienzo de su recompensa eterna. Pero no era solo su vida lo que inspiraba. También lo era su actitud hacia los demás. En su carta, Pablo no pedía compasión, sino que animaba a los filipenses a mantenerse firmes, a no dejarse intimidar por las dificultades y a continuar el trabajo que Dios había comenzado en ellos. Él sabía que su ejemplo debía fortalecerlos. Si él podía tener gozo en la prisión, ellos podían tener gozo en cualquier circunstancia. Su mensaje iba más allá de las palabras. Con cada línea, les recordaba que la fe no se mide por los días buenos,
sino por la paz que se mantiene en los días oscuros. Pablo no era un prisionero del Imperio Romano, era un embajador del reino de Dios. Y desde su celda, ese embajador seguía cumpliendo su misión con el mismo fuego que lo había llevado a recorrer mares y desiertos. Los cristianos de Filipos, al leer sus palabras, debieron sentirse profundamente conmovidos. Aquel hombre que ellos amaban, aquel pastor que los había guiado y enseñado, ahora les hablaba desde una prisión, pero con una fuerza espiritual imposible de detener. Les enseñaba con su vida que la fe no se apaga en la oscuridad, sino que brilla con más fuerza cuando todo parece perdido. En cada frase de la carta se puede sentir el latido del corazón de Pablo. No escribe como un prisionero que busca consuelo, sino como un maestro que sigue enseñando. Su pluma está encadenada, pero su espíritu no. En sus palabras se siente el eco de una verdad eterna. La alegría en Cristo no depende de la libertad exterior, sino del amor interior. Pablo sabía que su final podía estar cerca, pero eso no lo asustaba. Su mirada no estaba en las paredes de piedra, sino en las promesas de Dios. Y mientras escribía, su alma se llenaba de un gozo que ninguna prisión podía robarle. Así, desde el rincón más oscuro de Roma, Pablo encendió una luz que atravesó los siglos. Una carta escrita entre cadenas, pero llena de libertad. Un testimonio de que la verdadera alegría no nace de lo que tenemos, sino de quién está con nosotros. Y en el caso de Pablo, Cristo estaba con él. 7. Epafrodito, el mensajero fiel. En los días en que las cartas tardaban semanas o incluso meses en llegar y los viajes eran largos, peligrosos y agotadores, un hombre decidió emprender una misión movido por el amor y la fe. Su nombre era Epafrodito. Era uno de los miembros más fieles de la iglesia de Filipos, y cuando los creyentes supieron que Pablo estaba prisionero en Roma, lejos de casa y en necesidad, no dudaron en actuar. Reunieron una ofrenda entre todos, monedas, alimentos, tal vez un abrigo o algo que pudiera hacer más soportable el frío de la prisión. Pero necesitaban a alguien valiente. Alguien dispuesto a recorrer cientos de kilómetros, atravesando montañas, ríos y caminos vigilados por soldados romanos. Alguien que no solo entregara la ayuda, sino que también llevara el cariño y las oraciones de toda la comunidad. Ese hombre fue Epafrodito. Imagínalo preparando su viaje. No era un mensajero profesional ni un soldado. Era un creyente común, con un corazón dispuesto. Sabía que el trayecto sería peligroso. Caminos infestados de bandidos, tempestades en el mar y la amenaza constante de ser acusado por apoyar a un prisionero político. Pero su fe era más fuerte que su miedo. Para él, servir al apóstol Pablo era servir a Cristo mismo. El viaje debió de ser largo. Quizás más de 1000 kilómetros separaban Filipos de Roma. Día tras día, bajo el sol o la lluvia, Epafrodito avanzaba, impulsado por la gratitud y la esperanza. Cada paso que daba era una oración silenciosa. Y cuando por fin llegó a la capital del imperio, entre el ruido de las calles, el humo de las antorchas y la multitud de soldados, logró encontrar el lugar donde Pablo estaba preso. El encuentro debió ser profundamente emotivo. Pablo, al verlo entrar con la ofrenda de sus amados filipenses, se llenó de gozo. En medio de su soledad, Dios le enviaba un recordatorio de que no estaba olvidado. Epafrodito no solo le llevó recursos materiales, le llevó consuelo, compañía y noticias frescas de aquella iglesia que tanto amaba. Pero no todo fue fácil. Durante su estancia en Roma, Epafrodito cayó gravemente enfermo. Su condición se volvió tan delicada que estuvo al borde de la muerte. Pablo, al verlo debilitado, oraba por él con fervor. La Biblia dice que Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Filipenses 2:27. Fue un momento de profunda prueba para ambos. El mensajero fiel
luchando por su vida, y el apóstol orando para no perder a un hermano tan valioso. Contra todo pronóstico, Epafrodito se recuperó, y cuando su salud volvió, Pablo supo que debía enviarlo de regreso a Filipos, no solo porque los hermanos estaban preocupados por él, sino porque su testimonio debía fortalecerlos. Pablo escribió en su carta palabras llenas de cariño y reconocimiento hacia él. Recibidlo en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio hacia mí. ¡Qué declaración tan hermosa! Epafrodito no fue un predicador famoso ni un apóstol. No hizo milagros ni escribió epístolas, pero su servicio silencioso fue tan valioso como el de los grandes líderes. Arriesgó su vida por amor al Evangelio, demostrando que el reino de Dios también se edifica con los actos sencillos de los corazones fieles. Su historia nos recuerda que no todos los héroes de la fe están en los púlpitos o en los libros. Algunos son como Epafrodito, hombres y mujeres dispuestos a servir en silencio, a llevar esperanza a otros, a ser puentes entre quienes necesitan y quienes pueden ayudar. La fidelidad de este hombre no solo fortaleció a Pablo, sino que también inspiró a toda una iglesia a vivir con entrega y amor. Cuando Epafrodito regresó a Filipos, los hermanos lo recibieron con lágrimas de alegría. Llevaba consigo la carta de Pablo, escrita desde la prisión, llena de aliento y gratitud. Esa carta, la que hoy conocemos como la Epístola a los Filipenses, no solo fue un mensaje para aquella comunidad, sino un legado eterno para todos los creyentes. Pablo sabía que la fe se construye con ejemplos. Por eso quiso que todos reconocieran a Epafrodito, el mensajero fiel, el hermano que se arriesgó por amor. En él se reflejaba el verdadero espíritu de Cristo, la humildad, el servicio y el sacrificio. Así, en medio del poderoso imperio romano, donde las noticias del Evangelio parecían pequeñas frente a los decretos del César, Dios usó a un hombre sencillo para demostrar que el amor y la fe pueden viajar más lejos que cualquier ejército. Y hasta hoy, cada vez que leemos su nombre, recordamos que un corazón dispuesto a servir puede cambiar el curso de una historia. Si este mensaje te está hablando directamente al corazón, si sientes que, como Pablo, también has pasado por momentos difíciles, pero aún así confías en que Dios tiene un propósito, entonces haz una pausa por un instante y demuestra tu fe en acción. Dale me gusta a este video y suscríbete al canal, porque cada clic, cada comentario y cada suscripción ayuda a que esta palabra llegue a más personas que hoy necesitan escuchar que en Cristo siempre hay esperanza. Escribe ahora en los comentarios: aunque esté en prueba, mi gozo está en Cristo. Que esta frase sea tu declaración de fe en medio de cualquier tormenta. 8. Cristo, el modelo supremo de humildad. Si hay un momento en la carta a los Filipenses donde el corazón de Pablo late con más fuerza, es aquí. Después de hablar de la unidad, del amor y del servicio entre los hermanos, el apóstol levanta su mirada y señala el ejemplo más sublime que la humanidad haya conocido: Jesucristo. En sus palabras, el Espíritu Santo revela uno de los pasajes más profundos de toda la Biblia, un himno sagrado que no solo describe quién es Cristo, sino cómo debemos vivir los que le seguimos. Pablo comienza diciendo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es decir, no basta con conocer a Cristo, hay que pensar, actuar y amar como Él. Y para mostrarlo, Pablo nos lleva a contemplar la historia del Hijo de Dios desde el cielo hasta la cruz, y de la cruz hasta la gloria eterna. Jesús, siendo Dios, no se aferró a su poder divino ni reclamó privilegios. No vino al mundo exigiendo adoración ni imponiendo su autoridad celestial.
El texto dice que se despojó a sí mismo. Esa expresión es tan profunda que solo puede entenderse desde el amor. El creador del universo eligió hacerse pequeño, invisible, humano. El que sostenía las estrellas con su palabra decidió habitar en el vientre de una joven virgen en un pueblo sin renombre. Imagina la escena. El Hijo Eterno del Padre, rodeado de gloria y majestad, deja su trono celestial para nacer en un pesebre entre animales y paja. No eligió palacios, ni coronas, ni ejércitos. Eligió el camino de la humildad, se hizo siervo. El Rey se convirtió en servidor. El Creador se vistió de su propia creación, y no solo se hizo hombre, sino que vivió como el más humilde de los hombres. Caminó descalzo por los caminos polvorientos de Galilea, comió con pescadores, tocó a los leprosos, abrazó a los niños, lloró con los que sufrían y lavó los pies de sus discípulos. No buscó ser servido, sino servir. Cada gesto, cada palabra, cada mirada de Jesús reflejaba la humildad de un Dios que se agacha para levantar al caído. Pero la humillación de Cristo no terminó ahí. El texto continúa: y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa frase resume el misterio más grande del amor divino. Jesús no solo vivió con humildad, sino que llevó esa humildad hasta el límite, aceptando una muerte vergonzosa y dolorosa. La cruz no era símbolo de honra, sino de maldición. Era el castigo reservado para los peores criminales, y aún así, Él la abrazó voluntariamente, no por culpa propia, sino por amor a nosotros. Mientras el mundo buscaba poder, Cristo eligió el sacrificio. Mientras los hombres deseaban ser exaltados, Él se rebajó hasta lo más profundo. En el silencio del Calvario, el Hijo de Dios colgado entre cielo y tierra demostró que el verdadero poder no está en dominar, sino en amar. Y entonces Pablo escribe la segunda parte del himno, la más gloriosa, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahí está la esencia del Evangelio: primero la cruz, luego la corona. Jesús descendió hasta lo más bajo, y por eso fue exaltado hasta lo más alto. Su humillación se transformó en victoria, su obediencia en salvación, su muerte en vida eterna. Pablo quería que los filipenses y nosotros entendiéramos que seguir a Cristo es seguir su camino de humildad. Que la grandeza del creyente no se mide por el reconocimiento, sino por la capacidad de servir sin esperar recompensa. Que el verdadero liderazgo no consiste en mandar, sino en amar. Por eso el apóstol les exhorta: no hagan nada por rivalidad ni por vanagloria, al contrario, con humildad, estimen a los demás como superiores a ustedes mismos. En otras palabras, vivir como Cristo es aprender a renunciar al orgullo, a la necesidad de tener razón, a la obsesión por ser vistos. Es aprender a mirar a los demás con compasión y a poner sus necesidades por encima de las nuestras. Jesús cambió la historia del mundo sin levantar una espada, sin pronunciar amenazas, sin buscar gloria humana. Lo hizo sirviendo, sanando, perdonando y muriendo. Su ejemplo sigue siendo, hasta hoy, la base de todo verdadero amor y la inspiración para todo corazón que busca a Dios. El modelo de Cristo es el espejo donde el creyente debe mirarse. Un espejo que no muestra poder, sino entrega, no muestra fama, sino sacrificio. Pablo sabía que si los filipenses imitaban esa actitud, su comunidad sería invencible, porque estaría cimentada en el mismo corazón de Cristo. Así, en medio de una carta escrita desde una prisión, Pablo les recuerda y nos recuerda que el camino más alto que podemos recorrer es el de la humildad.
porque solo los que se inclinan ante Dios pueden ser levantados por Él, y solo los que sirven con amor pueden reflejar verdaderamente al Salvador del mundo. 9. La exhortación a la unidad y al amor. Después de presentar a Cristo como el ejemplo supremo de humildad y servicio, Pablo dirige su mirada nuevamente hacia la iglesia de Filipos. Su tono se vuelve pastoral, cercano, casi paternal. Sabe que aquella comunidad, aunque fuerte en la fe y generosa en el amor, también enfrentaba desafíos internos. La persecución externa podía dañarlos, sí, pero Pablo sabía que el verdadero peligro podía venir de adentro, la falta de unidad. En sus palabras se siente la ternura de un padre que no solo enseña, sino que también se preocupa. Les escribe con el corazón abierto. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable y misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Filipenses 2:1-2. Pablo les recuerda que el amor no es solo un sentimiento, sino una actitud que debe reflejarse en la convivencia diaria. No bastaba con creer en Cristo, era necesario vivir como Cristo, en humildad, respeto y servicio mutuo. Él sabía que las divisiones podían nacer incluso entre personas sinceras, por pequeñas diferencias o por el deseo de destacar. Por eso, les suplica que no busquen su propio interés, sino el bien de los demás. Filipos era una comunidad viva, diversa, formada por personas de distintas procedencias. Lidia, una mujer comerciante y exitosa, el carcelero romano, fuerte y disciplinado, y otros creyentes, algunos ricos, otros pobres, algunos libres y otros esclavos. Todos diferentes, pero unidos por una misma fe. Sin embargo, esa diversidad podía convertirse en una grieta si no estaba cimentada en el amor. Por eso, Pablo insiste, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Sus palabras no eran solo un consejo moral, eran una estrategia espiritual. Sabía que el enemigo no podía destruir la iglesia desde fuera si dentro reinaba el amor. Pero si surgían el orgullo, los celos o la competencia, la comunión se quebraría. Incluso menciona a dos mujeres muy queridas en la iglesia, Evodia y Síntique, que estaban en desacuerdo. Pablo no entra en detalles, pero su ruego es claro. Os ruego que sean de un mismo sentir en el Señor. Filipenses 4:2. ¡Qué hermoso detalle! El apóstol, desde su prisión, preocupado no por sí mismo, sino por la paz entre sus hijas espirituales. Él sabía que una iglesia dividida no podía brillar en un mundo en tinieblas. En ese contexto, Pablo vuelve a poner a Cristo como el modelo. Le recuerda que la unidad no nace del consenso humano, sino del Espíritu Santo que habita en cada creyente. Cuando el amor de Cristo gobierna el corazón, las diferencias dejan de ser amenazas y se convierten en oportunidades para crecer. La verdadera unidad no significa pensar igual en todo, sino tener el mismo propósito, glorificar a Dios y servir al prójimo. Pablo también sabía que la unidad produce gozo. Por eso les dice, completad mi gozo. Para él, la mayor alegría no era ser libre de las cadenas, sino ver a la iglesia caminar en armonía. En su mente podía imaginar a los hermanos de Filipos orando juntos, compartiendo el pan, cuidándose unos a otros, reflejando el amor que él mismo había visto en Jesús. Sus palabras resuenan como una melodía. Humildad, amor, servicio, unidad. Una cadena invisible que une a los creyentes más allá de las distancias y los tiempos. Pablo no les pedía algo imposible, les pedía vivir el Evangelio, porque el amor de Cristo no solo salva, sino que también transforma la forma en que tratamos a los demás. En una época donde el orgullo y la ambición eran símbolos de poder, Pablo propone un camino completamente opuesto, el de la humildad.
Les enseña que la verdadera grandeza no se mide por cuánto uno manda, sino por cuánto uno sirve. Que el creyente no debe buscar ser el primero, sino el último, porque en el reino de Dios los últimos son los primeros. Y mientras escribía, quizás pensaba en las palabras de Jesús: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Juan 13:35. Ese amor, tan puro y tan poderoso, era lo que debía mantener unida a la iglesia de Filipos. No las tradiciones, ni las costumbres, ni los intereses personales, sino el amor que fluye del corazón de Cristo hacia cada creyente. La exhortación de Pablo sigue viva hasta hoy. Nos recuerda que una comunidad de fe no es un lugar donde todos piensan igual, sino donde todos se aman igual, que la iglesia no es perfecta, pero cuando reina la humildad, Dios la usa para mostrar su gloria. Así, desde su celda romana el apóstol sigue enseñando, no con teorías, sino con la sabiduría del Espíritu. Sus palabras cruzan los siglos y nos alcanzan hoy. Permanezcan unidos, amen sin medida y busquen en todo reflejar el carácter de Cristo. Porque la iglesia más fuerte no es la que tiene más recursos o más gente, sino la que tiene más amor. Y donde hay amor verdadero, el Espíritu Santo siempre habita. 10. Brillar como luces en medio de la oscuridad. Después de hablar sobre la unidad, el amor y la humildad, Pablo lleva su mensaje a una imagen poderosa, poética y profundamente espiritual. Les dice a los creyentes de Filipos que deben brillar como luminares en el mundo. Filipenses 2:15. Una frase sencilla, pero cargada de significado. En esas palabras, Pablo resume el llamado del cristiano: ser una luz encendida en medio de la oscuridad. Filipos era una ciudad romana próspera, llena de templos, estatuas y ritos paganos. Sus calles estaban adornadas con símbolos del poder imperial y el culto al César era parte de la vida diaria. La mayoría de sus habitantes vivía sin conocer al Dios verdadero, envueltos en una vida de orgullo, superstición y placer. Y en medio de ese mundo, Pablo veía a los creyentes como pequeñas luces que debían mantenerse encendidas. El apóstol les dice con ternura, pero también con firmeza: haced todo sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación torcida y perversa. Él sabía que no era fácil ser diferente, que seguir a Cristo en una sociedad corrompida requería valor, pero también pureza de corazón. No bastaba con creer. Había que vivir de una manera que el mundo pudiera ver la diferencia. Pablo no les pide que griten su fe, sino que la vivan, porque la luz no necesita hacer ruido para brillar. La luz simplemente ilumina. Es la vida del creyente, su forma de hablar, de trabajar, de amar, de perdonar, la que debe reflejar a Cristo. Cada acto de bondad, cada palabra de consuelo, cada decisión justa, se convierte en un rayo de luz que rompe la oscuridad. Les advierte que el mundo los observará, buscando defectos, esperando que caigan. Pero si permanecen firmes, si viven con integridad, su testimonio será más fuerte que cualquier discurso. Por eso, Pablo usa la expresión sin mancha, refiriéndose a la pureza del carácter, no a la perfección humana, sino a un corazón sincero que busca agradar a Dios, incluso cuando nadie lo ve. Y en esa exhortación se percibe algo más profundo. Pablo veía en cada creyente una chispa divina, una llama encendida por el Espíritu Santo. Él sabía que el fuego de Dios no se enciende para ser ocultado, sino para alumbrar. Por eso animaba a los filipenses a no esconder su fe ni dejarse apagar por las críticas o las pruebas. Su luz debía permanecer viva, constante, firme. Les dice también, manteniendo firme la palabra de vida. Esa era la clave. No se trataba de brillar por su propia fuerza, sino por la luz de la palabra.
Así como la luna refleja la luz del sol, el cristiano refleja la luz de Cristo. Si se aleja de él, se apaga, pero si permanece cerca, resplandece incluso en la noche más oscura. Pablo sabía de lo que hablaba. Él mismo, encerrado en una celda, estaba brillando. Sus cartas, escritas entre muros fríos, eran faros de fe que iluminarían siglos de historia. Por eso, podía decirles con autoridad: me gozo de que mi vida sea derramada como ofrenda sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. En otras palabras, si su sufrimiento servía para que ellos siguieran encendidos, valía la pena. Imagina por un momento a los creyentes de Filipos leyendo esas palabras por primera vez. Algunos, tal vez, trabajaban en el mercado, otros en talleres o en casas romanas. La mayoría eran humildes, sin influencia ni poder, y sin embargo, al escuchar que Dios los veía como luces en el mundo, algo debió encenderse en sus corazones. Eran pequeños a los ojos del imperio, pero grandes ante los ojos de Dios. Pablo les recordaba que su testimonio tenía un propósito eterno. Tal vez nunca predicarían ante multitudes, ni escribirían cartas, ni realizarían milagros. Pero cada sonrisa, cada acto de amor, cada vez que respondían con paciencia en lugar de ira, estaban predicando el Evangelio con su vida. Eran antorchas en un mundo que se había acostumbrado a la oscuridad. Y es que la luz no solo muestra el camino, también denuncia lo que está escondido. Por eso, vivir para Cristo incomodaría a muchos. Pablo sabía que habría burlas, rechazo y persecución, pero también sabía que el brillo de la fe no se apaga con el viento. Al contrario, el viento solo aviva más la llama. Al final, su mensaje era claro: no se conformen al mundo, ilumínenlo. No participen de su corrupción, sino que resplandezcan con la pureza del Evangelio. Porque cada cristiano, por pequeño que se sienta, es parte del gran plan de Dios para alumbrar la tierra. Desde su prisión, Pablo veía a los filipenses como estrellas en el firmamento espiritual del mundo. Estrellas que, aunque separadas por la distancia, brillaban unidas por la misma fe. Y aún hoy, esas palabras resuenan como un eco divino para todos los creyentes. Brillen en medio de la oscuridad, porque ustedes son hijos de la luz. El apóstol no solo los animaba, los preparaba. Sabía que el camino de la fe sería difícil, pero también sabía que el amor de Cristo sería su fuerza. Y mientras el imperio romano se levantaba y caía, esas pequeñas luces seguirían ardiendo, llevando esperanza donde solo había sombras. Así, Pablo dejó grabado un mensaje eterno: que en un mundo lleno de egoísmo, injusticia y tinieblas, el creyente debe ser como una vela que nunca se apaga, como una estrella que nunca deja de brillar, porque al final la oscuridad nunca vence a la luz. 11. El ejemplo de Timoteo y Epafrodito. En medio de la carta a los filipenses, Pablo no solo enseña con palabras, sino con ejemplos vivos. Para él, la fe no era teoría ni discurso, era vida encarnada en personas reales, con nombres, rostros y corazones dispuestos a servir. Por eso menciona a dos hombres que habían caminado a su lado en la obra de Cristo: Timoteo y Epafrodito. Ambos eran testimonio de lo que significa vivir el Evangelio con entrega total, humildad y amor. Pablo comienza hablando de Timoteo, su fiel compañero de misiones. Desde hacía años, este joven había sido como un hijo para él. No solo compartían la fe, sino también el dolor, las pruebas y las alegrías del servicio. Timoteo no era un discípulo cualquiera, era el reflejo del corazón de Pablo, un hombre moldeado por el Espíritu Santo. El apóstol lo describe con palabras llenas de afecto: a nadie tengo del mismo ánimo, que tan sinceramente se interese por vosotros. Filipenses 2:20. Eso significaba que Timoteo no buscaba su propio beneficio, ni reconocimientos, ni aplausos. Su único interés era el bienestar espiritual de los creyentes.
Tenía un corazón pastoral, lleno de ternura y empatía, capaz de sentir las cargas ajenas como si fueran propias. Pablo confiaba tanto en él que lo consideraba su representante ideal. Planeaba enviarlo a Filipos para conocer el estado de la iglesia y animarlos en la fe. Y lo hacía con la certeza de que Timoteo actuaría no con autoridad fría, sino con amor genuino. Lo llama mi hijo amado en el Señor, no por lazos de sangre, sino por la relación espiritual que los unía. Imaginemos por un momento a Timoteo. No era un hombre de gran fuerza física ni un líder carismático ante las multitudes. Era más bien un siervo silencioso, fiel, constante. Había sido testigo de las persecuciones, de los viajes, de las lágrimas de Pablo, y aún así nunca se apartó. Su fuerza no provenía de su juventud, sino de su comunión con Cristo. El apóstol sabía que Timoteo representaba lo que él deseaba ver en todos los creyentes: una fe práctica, una devoción sincera, una entrega sin reservas. Al mencionarlo, Pablo no solo elogia a un amigo, sino que invita a los filipenses y a nosotros a seguir ese ejemplo, el de un creyente que no vive para sí, sino para servir a los demás con el amor de Jesús. Después, Pablo vuelve a mencionar a Epafrodito, el mensajero fiel que había llegado desde Filipos con una ofrenda para sostenerlo en prisión. Ya había hablado de él antes, pero ahora profundiza mostrando su enorme gratitud. Lo llama con 3 títulos poderosos: mi hermano, colaborador y compañero de milicia. Filipenses 2:25. Cada palabra revela una faceta del vínculo entre ellos. Mi hermano, porque compartían el mismo espíritu, la misma fe y el mismo amor por Cristo. Colaborador, porque Epafrodito no se limitó a enviar ayuda, sino que participó activamente en la misión. Compañero de milicia, porque servir a Dios en esos tiempos era como estar en una guerra espiritual constante, enfrentando peligros, fatigas y persecuciones. Pablo también cuenta cómo Epafrodito había enfermado gravemente durante su estadía en Roma. La distancia, el cansancio y las condiciones de viaje lo habían debilitado hasta el punto de estar al borde de la muerte. Pero aún así, no se quejaba. Su preocupación no era su salud, sino el hecho de que los filipenses se habían angustiado al saberlo enfermo. Su corazón estaba más pendiente de los demás que de sí mismo. El apóstol, conmovido, reconoce ese sacrificio y le dice a la iglesia: recíbanlo con todo gozo en el Señor y tengan en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio hacia mí. Filipenses 2:29-30. ¡Qué ejemplo tan poderoso! Epafrodito no era un predicador famoso ni un líder público, pero su entrega silenciosa tenía tanto valor como la predicación de Pablo. Su amor práctico, su disposición para arriesgarlo todo por la obra del Señor, mostraban que el Evangelio no se vive solo con palabras, sino con acciones. Ambos hombres, Timoteo y Epafrodito, representan 2 rostros de una misma fe. Uno joven y constante, el otro maduro y sacrificado. Uno que cuida a los demás con ternura, el otro que se entrega hasta el límite. Y en los 2, Pablo encuentra razones para alegrarse, aún en medio de sus cadenas. A través de ellos, el apóstol enseña que no se necesita ser apóstol para servir con grandeza. Lo que hace grande a un cristiano no es su posición, sino su corazón. En el reino de Dios, los verdaderos héroes no son los más admirados, sino los más fieles. Así, al mencionar a Timoteo y a Epafrodito, Pablo no solo agradece su amistad, está mostrando al mundo un retrato vivo del Evangelio: la humildad, la obediencia, el servicio, la compasión. Les dice a los filipenses y a nosotros que la fe auténtica se reconoce no por las palabras, sino por la manera en que amamos, ayudamos y permanecemos firmes en el llamado.
En un tiempo donde muchos buscan poder o reconocimiento, la vida de estos dos hombres sigue brillando como ejemplo eterno, porque ellos comprendieron que servir a Cristo es el mayor honor que puede tener un ser humano. Si estás sintiendo la presencia de Dios mientras escuchas esta historia, si cada palabra te está recordando que incluso en medio de las pruebas puedes encontrar paz, entonces no te quedes callado. Haz que este mensaje llegue más lejos. Dale me gusta a este video y suscríbete al canal para que juntos sigamos compartiendo historias que fortalecen la fe y sanan el alma. Escribe ahora en los comentarios: la paz de Dios habita en mí. Y que esas palabras sean tu declaración de victoria, porque aunque haya oscuridad, la luz de Cristo siempre brilla en quienes confían en Él. 12. La advertencia contra los falsos maestros. Después de elogiar la fidelidad de los filipenses y exaltar los ejemplos de Timoteo y Epafrodito, Pablo cambia de tono. Su voz, llena de ternura hasta entonces, se vuelve firme, incluso severa. Sabe que el enemigo no siempre ataca desde fuera. A veces, el peligro más grande viene disfrazado de verdad, con apariencia de piedad. Por eso, el apóstol levanta una advertencia clara. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Filipenses 3:2. Estas palabras, duras y directas, no nacen del enojo, sino del amor. Pablo quiere proteger a sus hermanos de los falsos maestros, aquellos que mezclaban el evangelio puro con tradiciones humanas, especialmente con la idea de que para ser verdaderamente salvo, era necesario cumplir ciertos ritos judíos, como la circuncisión. Recordemos que en esa época, muchas comunidades cristianas estaban formadas por judíos convertidos y por gentiles, no judíos. Algunos maestros, conocidos como judaizantes, enseñaban que creer en Cristo no era suficiente, que además había que guardar toda la ley de Moisés. Para Pablo, eso era una distorsión peligrosa del mensaje de la gracia. Por eso los llama con 3 nombres simbólicos y contundentes. Perros, porque actuaban como los animales callejeros que se alimentaban de la basura espiritual, contaminando la fe pura. Malos obreros, porque en vez de edificar la iglesia, la destruían con enseñanzas falsas. Mutiladores del cuerpo, porque insistían en la circuncisión física como si fuera el camino a la salvación, cuando en realidad esa práctica ya no tenía valor espiritual después de la obra de Cristo. Pablo recuerda a los filipenses que la verdadera circuncisión no es la del cuerpo, sino la del corazón. Porque nosotros somos la circuncisión, dice, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Filipenses 3:3. Es decir, el verdadero cristiano no se apoya en rituales, ni en obras, ni en méritos personales, sino en la fe viva en Cristo. Para reforzar su mensaje, Pablo usa su propia historia como ejemplo. Si alguien podía jactarse de cumplir la ley, ese era él. Era hebreo de pura sangre, fariseo celoso, cumplidor de los mandamientos, perseguidor de la iglesia antes de su conversión. Pero después de conocer a Cristo, todo eso perdió su valor. Con voz apasionada escribe: «Cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo». Filipenses 3:7. Imaginemos ese momento. Pablo, sentado en su celda, recordando su vida pasada, sus estudios, sus títulos, su reputación, su orgullo religioso. Todo eso, que antes consideraba su tesoro, ahora lo veía como nada. Es más, usa una palabra fuerte, basura o estiércol, según la traducción, para describirlo. ¿Por qué? Porque había encontrado algo infinitamente más valioso: el conocimiento de Cristo Jesús, su Señor. Esa declaración no era una metáfora. Pablo hablaba desde la experiencia. Había abandonado el prestigio, la comodidad, la seguridad, y había abrazado una vida de sufrimiento y servicio.
pero lo hacía con alegría, porque sabía que el Evangelio no se trata de ganar cosas, sino de entregarse completamente. Les dice a los filipenses que su mayor deseo no era tener fama ni poder, sino conocer a Cristo y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos. Filipenses 3:10. ¡Qué profunda confesión! Pablo no buscaba una religión, sino una relación, no una lista de reglas, sino una transformación interior. A través de su carta, enseña una verdad eterna. Los falsos maestros siempre intentarán desviar la mirada del creyente de Cristo hacia las obras humanas, hacia lo visible, hacia lo terrenal. Pero la verdadera fe siempre mira hacia el cielo, hacia lo invisible, hacia el Salvador que hizo todo por nosotros. Pablo quiere que los filipenses permanezcan firmes en esa gracia. Les advierte que no permitan que nadie robe su libertad espiritual, con exigencias que Cristo ya cumplió en la cruz. La salvación no se compra ni se gana, se recibe con fe. Y esa fe produce frutos de amor, no orgullo religioso. Es como si les dijera: no miren atrás, no vuelvan al yugo de la ley. Ustedes ya son hijos libres, redimidos por la sangre del Cordero. Cada palabra suya es una defensa apasionada del Evangelio. Cada frase lleva el peso de la experiencia de un hombre que lo perdió todo por Cristo y al perderlo todo, lo ganó todo. Pablo no solo denuncia la falsedad, también revela el remedio: mantener los ojos fijos en Jesús. Porque cuando la mirada está puesta en Él, las mentiras pierden poder. Cuando el corazón está lleno de la verdad, el error no encuentra lugar para echar raíces, y así, con firmeza, el apóstol planta una bandera en medio de la confusión espiritual de su tiempo. Una bandera que sigue ondeando hasta hoy, recordándonos que el cristianismo no se trata de tradiciones, símbolos o apariencias, sino de una relación viva con Cristo, basada en la gracia, sostenida por la fe y guiada por el amor. En una época en la que muchos hablaban de Dios, pero pocos lo conocían de verdad, Pablo se levanta como una voz clara, como una trompeta celestial diciendo: Cristo es suficiente, en Él lo tenemos todo, no busquen fuera lo que solo Él puede dar. 13. El poder de dejar atrás el pasado. Entre las enseñanzas más profundas que Pablo comparte en su carta a los filipenses, hay una que toca directamente el corazón de todo ser humano: la importancia de dejar atrás el pasado. Después de advertir a la iglesia sobre los falsos maestros y demostrarles que su verdadera identidad no está en la carne ni en las obras, el apóstol abre su alma para hablar de algo personal, íntimo, que nace de su propia experiencia con Dios. Pablo había vivido mucho, había conocido la gloria del reconocimiento y el peso de la culpa. Había sido fariseo de fariseos, un defensor ferviente de la ley, pero también un perseguidor de los cristianos. En su memoria aún estaban los gritos de los creyentes que había arrestado, las lágrimas de las familias separadas, la imagen de Esteban apedreado mientras él aprobaba su muerte. Su pasado estaba lleno de errores, pero también de orgullo religioso. Sin embargo, cuando Cristo lo alcanzó en el camino a Damasco, todo cambió. La luz del cielo fue tan fuerte que no solo lo cegó por unos días, sino que iluminó toda su vida. Desde ese momento, Pablo comprendió que su pasado ya no podía definir su futuro. El mismo que antes destruía la iglesia, ahora la edificaba. El mismo que antes vivía por la ley, ahora vivía por la gracia. Por eso, escribe con una sinceridad que traspasa los siglos, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3, 13, 14. Estas palabras son un testimonio vivo de liberación. Pablo no dice que haya borrado su pasado, porque la memoria no se apaga, sino que ha aprendido a no quedarse atrapado en él.
No permitiría que su culpa ni su orgullo lo detuvieran. Sabía que quien vive mirando hacia atrás tropieza con lo que tiene delante. Así que decidió mirar hacia Cristo, hacia la meta, hacia el propósito eterno que Dios había puesto ante él. Su mensaje es claro. El pasado puede enseñarte, pero no puede encadenarte. El enemigo quiere recordarte tus fracasos para detenerte, pero Dios quiere recordarte su gracia para impulsarte. Pablo había aprendido que la vida cristiana no es una carrera hacia el ayer, sino una carrera hacia la eternidad. El apóstol usa la imagen de un corredor en una competencia. Imaginemos esa escena. Un atleta corriendo, sudando, respirando con fuerza, sus ojos fijos en la línea de llegada. No mira hacia atrás, porque sabe que hacerlo le haría perder velocidad. Cada paso lo acerca a su meta. Así veía Pablo su vida. No podía detenerse a llorar por lo que fue. Debía seguir avanzando hacia lo que Dios quería que fuera. Él sabía que en el camino habría obstáculos, caídas, cansancio, pero también sabía que Cristo era su fuerza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Esa era su convicción. La gracia que lo había levantado una vez seguiría levantándolo hasta el final. Pablo no hablaba desde la teoría, sino desde la experiencia. Había sufrido naufragios, prisiones, traiciones y hambre. Había sentido la soledad, el rechazo y la persecución. Pero cada vez que el dolor intentaba detenerlo, su fe lo empujaba hacia adelante, porque para él el pasado no era una cadena, sino un testimonio del poder de Dios para transformar al peor de los pecadores en un instrumento de salvación. Y aquí hay algo que conmueve profundamente. Pablo no solo dejaba atrás su culpa, sino también sus logros. Él mismo dice que considera pérdida todas las cosas comparadas con el conocimiento de Cristo. Es decir, ni su éxito ni su fracaso podían ocupar el lugar de Dios en su vida. Había aprendido a soltar tanto las heridas como las coronas. Esa es una lección poderosa para todos. Muchos viven atrapados en lo que fueron, en los errores, en las heridas, en los arrepentimientos, mientras otros se aferran al pasado glorioso de lo que hicieron sin darse cuenta de que el propósito de Dios es siempre hacia adelante. Pablo nos recuerda que la fe es movimiento, es crecimiento, es avanzar. Cada día, decía él, era una nueva oportunidad para conocer más a Cristo, para reflejarlo mejor, para acercarse a la meta celestial. Esa meta no era un premio material ni una corona humana, sino la plenitud de estar con Cristo y ser transformado completamente a su imagen. Sus palabras son como un grito de esperanza para todos los que sienten el peso de su historia. No eres tu pasado. No importa lo que hiciste ni cuántas veces caíste. Lo que importa es hacia dónde miras ahora. Si miras hacia Cristo, estás en el camino correcto. Pablo sabía que su carrera no terminaría en esta vida. Su meta estaba en la eternidad, y cada día que vivía, cada carta que escribía, cada lágrima que derramaba, lo acercaba un poco más al abrazo de su Señor. Y así, desde su celda en Roma, encadenado pero libre en el espíritu, Pablo deja una enseñanza inmortal. Deja atrás lo que pesa, suelta lo que ya no puedes cambiar, y sigue corriendo con los ojos puestos en Jesús. Porque mientras el pasado te recuerda lo que fuiste, Cristo te recuerda lo que puedes llegar a ser. Y en esa verdad, el apóstol encontró su paz, su propósito y su victoria. 14. La paz que sobrepasa todo entendimiento. En uno de los momentos más conmovedores de su carta, Pablo abre una ventana al corazón mismo del Evangelio, la paz de Dios. No una paz frágil, pasajera o dependiente de las circunstancias, sino una paz tan profunda, tan sobrenatural, que él la llama la paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. Estas palabras adquieren un peso aún mayor cuando recordamos dónde las escribió. Pablo no estaba en un jardín tranquilo ni en una casa cómoda. Estaba en una prisión romana, encadenado, esperando juicio,
quizá la muerte. Y aún así, en medio del frío, la soledad y la incertidumbre, escribe sobre una paz que el mundo no puede dar ni quitar. El apóstol sabía que la vida de los filipenses no era fácil. Vivían rodeados de un imperio que los oprimía, de vecinos que los despreciaban por su fe, de necesidades materiales y de tensiones internas dentro de la iglesia. Por eso les ofrece un consejo que trasciende el tiempo. No se inquieten por nada, sino que en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, presenten sus peticiones a Dios. Filipenses 4:6. Pablo no dice que los problemas desaparecerán, no promete que la vida será sencilla, pero les revela un secreto espiritual. Cuando la preocupación se convierte en oración, la ansiedad se transforma en paz. La oración para él no era una rutina ni una fórmula mágica, era una conversación viva con un Dios que escucha, comprende y actúa. Imaginemos por un momento a los creyentes de Filipos leyendo esta carta en una pequeña casa iluminada por lámparas de aceite. Algunos llegan cansados del trabajo, otros con el corazón oprimido por las dificultades. Pero cuando escuchan las palabras del apóstol, algo empieza a cambiar dentro de ellos. Pablo les está recordando que no están solos, que el mismo Dios que los sostiene en la cárcel es el que puede sostenerlos a ellos en sus pruebas. Y entonces escribe esa promesa eterna: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz, dice Pablo, guarda. Es como un soldado que vigila la mente y el corazón para que el miedo no entre, para que la duda no robe la fe. En el mundo romano, los filipenses entendían muy bien esta imagen. Filipos era una colonia militar, y sus calles estaban llenas de soldados que protegían la ciudad. Pablo usa esa misma idea, pero en un sentido espiritual. Así como los soldados protegen las murallas, la paz de Dios protege el alma. Es una paz que no depende del exterior, sino del interior. No nace cuando todo está bien, sino cuando, a pesar de todo, uno confía. Es el tipo de paz que tuvo Jesús cuando dormía en la barca en medio de la tormenta. Es el tipo de paz que permite a un hombre encadenado cantar himnos en la oscuridad, como Pablo lo hizo años antes en Filipos. El apóstol no habla desde la teoría, habla desde la experiencia. Él mismo había sentido esa paz mientras enfrentaba naufragios, azotes, traiciones y soledad, y sabía que esa paz era real, no porque todo saliera bien, sino porque Dios estaba con él en cada paso. Por eso, les enseña también el camino para mantener esa paz, llenar la mente con lo que edifica. Les dice: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Filipenses 4:8. Pablo sabía que la batalla más grande del creyente ocurre en la mente. Los pensamientos pueden ser un campo de guerra o un santuario. Por eso, invita a los filipenses y a nosotros a dirigir la atención hacia lo bueno, lo noble, lo eterno, porque donde se fija la mente, allí se asienta el corazón. Y como un pastor que cuida a su rebaño, les recuerda también: lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Filipenses 4:9. No solo habla de la paz de Dios, sino del Dios de la paz. No solo promete tranquilidad, promete presencia. Pablo entendía algo que muchos olvidan: la paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios. Cuando Él está en el centro, el caos se aquieta. Cuando Él gobierna el corazón, el alma descansa. Esa paz no se puede explicar con palabras, ni medir con lógica, porque no viene de la tierra sino del cielo.
En cada línea de este pasaje, el apóstol está enseñando cómo vivir en serenidad, en un mundo en crisis, cómo mantener el alma estable cuando todo a nuestro alrededor se mueve, y lo hace con la autoridad de quien ha probado esa verdad en carne propia. Podemos imaginar a Pablo terminando de escribir estas palabras, levantando la mirada hacia la oscuridad de su celda y sonriendo con calma. Afuera, el imperio era poderoso. Adentro, el Espíritu de Dios era más fuerte. Su cuerpo estaba preso, pero su corazón descansaba. Tenía la paz que el mundo no puede entender, porque no puede controlar. Así, Pablo deja a los filipenses y a nosotros una lección inmortal, que la fe que confía, ora y agradece, no conoce temor. Que la paz de Dios no es frágil como la de los hombres, sino eterna, como aquel que la otorga. Y cuando el alma se rinde completamente a esa paz, todo cambia. Las lágrimas se vuelven oración, las cadenas se vuelven testimonios, y los días difíciles se transforman en oportunidades para ver la mano de Dios obrando. La paz de Dios no se explica, se experimenta. Y una vez que la encuentras, no importa dónde estés, ni la prisión más oscura puede apagar su luz. 15. Agradecimiento, contentamiento y despedida. Las últimas líneas de la carta a los filipenses están impregnadas de una calidez especial. Pablo no escribe como un maestro distante, ni como un líder solemne, sino como un amigo agradecido, un padre espiritual que se despide con ternura. Sus palabras fluyen con gratitud, con paz y con una profunda satisfacción interior. Aún preso, aún encadenado, su corazón rebosa de alegría. Desde el inicio, Pablo había sentido un vínculo único con los creyentes de Filipos. No eran una iglesia más. Eran una familia que había caminado junto a él desde los primeros días de su ministerio en Europa. Por eso, antes de terminar su carta, el apóstol quiere expresar lo que siente. Me alegré mucho en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Filipenses 4:10. Los filipenses habían enviado una ofrenda generosa para sostenerlo durante su encarcelamiento y Pablo, conmovido, les agradece no solo por la ayuda material, sino por el amor que esa ofrenda representaba. Pero al mismo tiempo aclara algo que revela la grandeza de su fe. No dependía de las circunstancias para estar bien. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Esa frase, sencilla pero poderosa, encierra toda una lección de vida. Pablo no siempre tuvo abundancia. Había pasado hambre, frío, naufragios, persecuciones. Había dormido en barcos, en cuevas y en prisiones. Sin embargo, había aprendido el secreto de la verdadera plenitud. En sus propias palabras, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Filipenses 4:12. Pablo había descubierto que la verdadera felicidad no depende de lo que uno tiene, sino de quién está con uno. Por eso declara una de las frases más citadas de toda la Escritura: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. No es un lema de éxito personal, sino una confesión de dependencia divina. Pablo no dice, todo lo hago por mi fuerza, sino todo lo puedo en Cristo. Él es su fuente, su sustento, su fortaleza. Con Cristo podía soportar el hambre y disfrutar de la abundancia. Podía reír en la libertad y cantar en la prisión. La vida no siempre era fácil, pero siempre era posible porque Jesús estaba en el centro. Y sin embargo, su gratitud hacia los filipenses es genuina. Les agradece porque, cuando muchos lo habían olvidado, ellos permanecieron fieles. Sabéis también vosotros, filipenses, que al principio del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Filipenses 4:15. En sus palabras hay emoción.
porque aquella pequeña iglesia sin grandes recursos había sido la más generosa de todas. Pablo reconoce su ofrenda, pero enfatiza algo más profundo. No se trata del dinero, sino del fruto espiritual que esa generosidad produce. Les dice: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Filipenses 4:17. Lo que Pablo celebra no es el regalo en sí, sino el amor que refleja, la fe que demuestra y la bendición que les traerá. Después, escribe una de las promesas más hermosas del Nuevo Testamento. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Esa declaración resume toda la fe del apóstol. Pablo no promete que Dios dará lujos o riquezas terrenales, sino que proveerá todo lo que el creyente realmente necesita: fuerza, consuelo, esperanza, alimento, paz. Las riquezas de Dios no son de oro ni plata, son espirituales, eternas y perfectas. Podemos imaginarlo escribiendo estas líneas con una sonrisa serena. Su cuerpo estaba limitado, pero su espíritu era libre. Su carta no era la de un prisionero derrotado, sino la de un hombre victorioso, lleno de gozo. No tenía mucho, pero lo tenía todo, porque para él Cristo era suficiente. Luego llega el momento de la despedida. Pablo no termina abruptamente, lo hace con la suavidad de quien ama. Envía saludos a todos los santos en Cristo Jesús y añade algo sorprendente: todos los santos os saludan, especialmente los de la casa de César. Filipenses 4:22. Esa pequeña nota muestra cómo, incluso dentro del palacio imperial, el evangelio había llegado. Los guardias, los sirvientes, los funcionarios, algunos habían creído gracias al testimonio de Pablo. Aún en su prisión, el reino de Dios se estaba extendiendo. Finalmente, cierra su carta con una bendición: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Filipenses 4:23. No desea riquezas, ni fama, ni éxito. Desea gracia, porque sabía que la gracia de Cristo es el tesoro más grande que un ser humano puede poseer. Y así, con palabras llenas de amor, Pablo termina una de las cartas más luminosas de la Biblia. Una carta escrita entre cadenas, pero llena de libertad. Una carta nacida en medio del sufrimiento, pero rebosante de gozo. Una carta que enseña que la fe verdadera no depende del lugar donde estamos, sino del Dios en quien confiamos. Cada línea de esta despedida deja una huella eterna: que el corazón agradecido ve bendición donde otros solo ven escasez; que el alma contenta es invencible ante cualquier circunstancia; y que quien tiene a Cristo en su vida puede decir, como Pablo, con total certeza: he aprendido a estar contento en todo, porque en Él lo tengo todo. Y así, desde una celda romana, el apóstol deja al mundo una herencia inmortal: el gozo que no muere, la fe que no se apaga y la paz que ningún hombre puede arrebatar. Y así llegamos al final de esta historia. Una historia escrita entre lágrimas, cadenas y esperanza. Una historia que no termina en una celda romana, sino que sigue viva en cada corazón que elige creer. Porque el mensaje de Pablo a los filipenses no fue solo para una iglesia antigua, fue para todos nosotros. Para ti que estás cansado de luchar, para ti que sientes que la fe se te escapa entre los dedos, para ti que miras al cielo y preguntas, ¿dónde está Dios en medio de todo esto? Pablo también tuvo esas noches oscuras. También sintió el frío del abandono, la soledad del silencio, el peso de la incertidumbre. Pero fue allí, justo allí, en el dolor, donde descubrió algo que el mundo no puede entender: la alegría que nace de Cristo, la paz que no depende de las circunstancias y la fuerza que surge cuando ya no queda fuerza humana. El libro de Filipenses no es una carta de resignación, es una carta de victoria. Nos enseña que aunque la vida cambie, aunque falte el dinero, la salud o las respuestas,
Cristo sigue siendo suficiente. Él es la fuente del gozo en la prueba, la voz que calma la tormenta, la mano que levanta cuando todo se derrumba. Y quizá hoy, como Pablo, tú también te sientes entre cadenas. Tal vez no son de hierro, pero pesan igual. Preocupaciones, heridas, temores, culpas. Pero escucha bien, esas cadenas no tienen la última palabra, porque el mismo Dios que acompañó a Pablo en su prisión quiere acompañarte hoy en la tuya. Donde tú ves límites, Él ve propósito. Donde tú ves ruina, Él prepara restauración. Pablo lo entendió y por eso pudo decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No era arrogancia, era fe. Era la certeza de que cuando todo se acaba, Jesús sigue siendo todo. Así que, si alguna vez sientes que no puedes más, recuerda esta historia. Recuerda que la alegría no se encuentra cuando todo va bien, sino cuando aprendes a confiar en medio del caos. Recuerda que la paz verdadera no viene de lo que tienes, sino de a quién tienes. Porque la historia completa del libro de Filipenses no es solo la historia de un apóstol, es la historia de cada persona que alguna vez cayó y fue levantada, de cada alma que eligió creer cuando todo parecía perdido. Y el mensaje sigue siendo el mismo hoy que hace 2000 años. No te rindas, no estás solo. La paz de Dios guardará tu corazón. Y cuando el mundo te diga que es el final, Cristo te mostrará que apenas es el comienzo. Si esta historia tocó tu corazón y te recordó que aún en medio de las cadenas, Dios sigue obrando, entonces, antes de cerrar este video, haz algo muy importante. Verifica si ya estás suscrito al canal y activa la campanita, porque juntos seguiremos descubriendo las historias más poderosas de la Biblia, esas que nos enseñan que la fe puede vencer cualquier prisión. Escribe en los comentarios: mi fortaleza está en Cristo, y así ayudarás a que este mensaje llegue a más personas que hoy necesitan escuchar una palabra de esperanza. Y recuerda esto: aunque el mundo cambie, aunque la vida duela, la paz que sobrepasa todo entendimiento sigue estando disponible para ti, porque Cristo no prometió ausencia de tormentas, prometió estar contigo en medio de ellas.